Bienvenidos a su podcast favorito, Factor Mindset, Toolkits and Hacks, con sus anfitriones, el capitán Mario García. ¿Cómo estás, capitán? Muy bien, Sensei, ¿cómo estás? Contento de estar un día más aquí grabando con ustedes. Hoy estamos grabando en otro día de la semana, estamos grabando por la tarde, este, para aquí seguir acumulando charlas con ustedes, que realmente, la hemos pasado muy bien en este proyecto y creo que cuando arrancamos se veía muy lejos el capítulo 2, ¿no? Sí, Fue un reto grabar el uno. Hoy vamos por el capítulo número 22. 22. Entonces, bueno, pues compartirles, estamos contentos eh, y vamos a darle, ¿no? Al tema de hoy. Muy bien, pues nuestro capítulo 22, delegación efectiva para emprendedores. Y voy a iniciar con una pequeña lectura de nuestra introducción al programa. Y dice, en el contexto empresarial actual caracterizado por su volatilidad eh, y complejidad, la delegación adquiere una relevancia sin precedente para la escalabilidad y el desarrollo. Para los emprendedores y empresarios que aspiran a expandir sus operaciones y consolidar su posición en el mercado, la delegación es un paso ineludible. Permite a los líderes desvincularse de las operaciones cotidianas para centrarse en decisiones de índole estratégica que impulsan el crecimiento del negocio. En el ámbito de las startups y empresas emergentes donde los recursos suelen ser limitados y las demandas evolucionan rápidamente, la delegación estratégica no es una opción discrecional, sino una necesidad crítica para asegurar la viabilidad y la expansión. La liberación del tiempo del líder y delegar tareas operativas y administrativas como la contabilidad o el soporte técnico no se traduce en inactividad, sino en reorientación estratégica de los esfuerzos. Esta capacidad de enfoque, a su vez, fundamental para la escalabilidad en el competitivo entorno empresarial actual. Saber delegar es, capitán, qué difícil es. Tú en más de algún programa nos has dicho que, pues, este hombro orquesta que en las pymes existen y que, bueno, pues has trabajado con algunos empresarios a empezar a empoderar equipos de trabajo, ver de qué forma empieza los equipos a responsabilizarse y a delimitar el trabajo de, pues, del director a partes más estratégicas. Fíjate que justo por eso es un temazo, ¿no? Yo creo que el arte de delegar, el arte de hacer tiempo en la agenda para poder ser un buen dueño, es una de las principales áreas de oportunidad de los emprendedores. La naturaleza del emprendedor, una gran idea, un buen modelo de negocio, una oportunidad, y entonces vamos a tomarla. Vamos a vivir este mundo de la independencia, el rush, todo el rush que implica emprender, todo lo fregón, la historia romántica, y todo va muy bien, ¿no? Oye, ¿y dónde el sueño se empieza a convertir en pesadilla? Oye, cuando de repente las horas de trabajo no acaban, los resultados no son los adecuados, no encuentras la puerta, te das cuenta que hay cosas que lejos de ser fortalezas tuyas son debilidades y que es importante que ejecutes bien esa función en el negocio. Y entonces empieza la disyuntiva de cuándo contrato a mi primer músico. No puedo ser yo el que toca todos los instrumentos. Sí. Y entonces en esta disyuntiva creo que hay un proceso de prueba y error muy grande, ¿no? La industria en la que nosotros nos desarrollamos estos últimos años es este asunto de los despachos de seguros, ¿no? Y entonces, eh, detonador de el hombre empresario que decidió ser agente de seguros y dar formalidad a su despacho y empezó a generar un plan de negocio atractivo, encontró un mercado, y de repente es que ya no tengo tiempo para vender porque tengo muchísima cartera que administrar. Es que los siniestros, me están complicando la existencia. Y entonces el planteamiento natural, eh,
de las personas que están a cargo de tu proceso o que te ayudan en este rollo del desarrollo, es, es tiempo de que madures Ujú, y tengas un asistente. Y en esencia, creo que el mensaje no es malo, pero entonces la ayuda justo termina cuando acaban de caer esas palabras a tus oídos. ujú. Y entonces, oye, ¿y pues cómo le hago? Pues dale, ve a buscar. Y entonces hay algunos más proactivos, otros menos proactivos, pero vas y dices, bueno, pues necesito a alguien que me ayude con estas cosas o pienso esto, déjame entrevistar algunas candidatas o candidatos, ¿no? Y te llega el candidato y entonces le empiezas a pasar cosas poco a poco. Y entonces te das cuenta que tu proceso de transición es desordenado. Y entonces te das cuenta que el tiempo de todos modos sigue sin alcanzarte, los resultados no son, el cuate se cansa. Hay una serie de problemas. Y entonces aquí es donde entra este famoso arte de saber delegar, ¿no? Oye, es que ya contraté y no me rindes, la gente no aprende, es la tercera asistente que llevo y nomás nadie da el ancho. Y entonces déjame decirte que lo que tienes es un tema de no saber delegar. Y digo, es muy chistoso, ¿no? Quien tuvo oportunidad de en una empresa contratar gente para su equipo y tener que delegar funciones y tener que delegar responsabilidades, probablemente tiene un entrenamiento previo inconsciente de cierta parte del proceso de delegar. Oye, cuando trabajas en la gran transnacional, es una bendición que los procedimientos, los puestos, las responsabilidades están escritas en manuales, pero en el caso de tu emprendimiento, déjame decirte que el gran rollo es que nada está escrito. El libro y la historia la estás escribiendo tú. Y entonces aquí donde el sueño se empieza a convertir en pesadilla. Y fíjate que, digo, hay que trabajar como a varios niveles, porque la realidad es que todo mundo le gustaría cargar con menos chamba. El problema es que a tres niveles se puede ver la delegación. A nivel neocórtex, a nivel lógico, pues tú dices, de hecho aquí tengo una estadística bien interesante que dice que cuando una organización cultiva la cultura de confianza a través de la delegación, pues hay una reducción del 50% de la rotación del personal. ¿Por qué? Porque la gente siente mayor compromiso y siente que hay confianza de parte de los líderes, de los directores, con respecto a su capacidad. Esto es algo natural. Si tú contratas a alguien y le pasas con la información poco a poco, cuando no eres claro y vas viendo, a ver, oye, pues te tienes que ganar la confianza, pues a través del mérito, otra vez la meritocracia. Entonces eso hace que sea mucho más lento el proceso de adaptación y de credibilidad de parte del subordinado. Por otra parte, pues la satisfacción del cliente. Cuando a alguien empoderas a través de la delegación y le dices, oye, confío en ti, ahora tú vas a tratar a este cliente importante, entonces obviamente el esmero y el cuidado va a ser mayor. Lo importante no es saber delegarlo, lo importante es saber reclutar a las personas adecuadas. Cuando tú tienes a la persona adecuada en tu organización, entonces va a ser mucho más fácil de manera lógica entender que está en buenas manos tu negocio. Número dos, en la parte emocional, en el cerebro límbico, esta situación de todavía esta persona no tengo la confianza, siento que todavía le falta experiencia, siento que esta persona todavía no tiene las tablas para tomar el negocio. Entonces también hay que trabajar a nivel emocional con el líder. Tú que eres director de empresa, tú que eres el dueño del negocio, es súper importante que vayas sintiendo que poco a poco vas cediendo el terreno a las nuevas generaciones y a tu equipo de trabajo. Pero la más importante de todas
es la parte del cerebro reptiliano, el miedo de que un empleado se quede con tu negocio, que sepan la forma en la que se genera el ingreso, que la confidencialidad que existe en la organización no te permita poder delegar porque se va a enterar de los secretos del negocio. Y este miedo a perder el poder, a perder credibilidad, a perder que tú eres el que todo lo sabe y el que todo mundo busca auxilio y que vayas a pasar a segundo plano, también es algo que no cualquier empresario da su brazo a torcer. No sé qué opinas en este aspecto, capitán. Híjole, tocaste cosas muy valiosas y digo, cómo yo lo que resaltaría de todo esto que Ismael pone sobre la mesa es cómo gran parte del juego empieza en todo lo que tu cerebro te hace jugar, ¿no? Sí. Y entonces, al final del día, es, te queda claro que ya los brazos no te alcanzan, que ya el tiempo no te alcanza, que ya hay cosas que necesitan mayor nivel de especialización, pero está esta parte del cerebro reptiliano, por ejemplo, que es, tengo todos estos miedos asociados. Oye, tengo esta situación en donde, y este es un sesgo de personalidad, si no lo hago yo, no está bien hecho, ¿no? Ujú. Y entonces yo aquí la invitación es a esta reflexión de, a ver, si pensamos en un dueño, ¿cuántas funciones ejerce el emprendedor, el creador de un negocio, ¿no? Oye, hay momentos donde es el dueño y el dueño tiene que decidir sobre ciertas cuestiones financieras, sobre el modelo de negocio, este tipo de cosas. Hay veces que es el director y entonces el director tiene una función en cuanto a la estrategia, en cuanto a la supervisión, en cuanto... Hay veces que este emprendedor o este dueño es el operador del negocio, ¿sí? Y entonces, órale. Oye, hay veces que soy el administrador y hay veces que soy el emprendedor, ¿no? El cuate que innova, el cuate que... Entonces, oye, ¿y dónde están tus potencias, Ismael? Hoy tú eres dueño. ¿Dónde están las potencias de Ismael en este negocio? ¿Dónde están? En la parte estratégica, no en la parte operativa. Oye, entonces, pues Ismael sabe que su potencia es la estrategia. Oye, pues al principio es, híjole, es que no tenemos tantos recursos y resulta que eh, me puedo ahorrar esta y esta persona si yo hago esta y este tema, ¿no? Distribución de la tarea Y primero. entonces es, híjole, pero entonces resulta que llega un punto en donde Ismael está más tiempo trabajando y ejecutando que pensando en la estrategia. Y entonces todos estos miedos de los cuales tú estás corriendo son el menor de tus problemas. ¿Por qué? Porque el negocio eventualmente se estanca, porque el negocio deja de crecer, porque eventualmente te cansas y decides, esta vida no es para mí, me regreso al mundo Godín. Sí. Y entonces lo que no ves es todo el costo de oportunidad que hay con decidir no delegar en función de este acto reflejo del cerebro reptiliano de decir, no, espérate, todo esto puede pasar. Pero ahora, y digo, supongo que lo vamos a abordar más adelante, Sí. y es, tus miedos se confirman. Oye, resulta El que sesgo de confirmación. contratas un cuate Ujú, y le va mal. Oye, tienes un empleado que me empieza a jalar y te das cuenta que mañana ya abrió un negocio que se parece al tuyo. ujú. Oye, te das cuenta que se fue a trabajar con la competencia con lo poco que aprendió contigo. Y entonces todos dicen, no, es que este mundo injusto, estas generaciones, y empieza todo un rollo que hemos tirado, información de esto a lo largo de todos los programas. Y entonces fíjate qué interesante cómo la responsabilidad, y es aquí donde el ruido de aprender a legar, de esta situación, todo el tiempo la empiezas a poner afuera.
Y entonces dices, el responsable nunca eres tú. Ujú. Es que era un mal empleado, es que el mundo laboral, es que en estos tiempos, y es, a ver. A ver, cabrón. Y entonces es, oye, ¿y estás haciendo tú bien este proceso de delegar? Y entonces aquí es donde me gustaría que arrancáramos en este camino de, oye, antes de meternos a todos los beneficios de delegar, es cómo funciona realmente el proceso exitoso cuando delego una tarea, ¿no? Y entonces me voy a regresar al ejemplo que estamos haciendo del cuate que contrata a su primer empleado. Ujú, Y entonces pues dices, tengo un chorro de cosas que hacer, déjame traer a alguien más que me ayude. Pero resulta que el que traje que me ayude, estoy haciendo que me estorbe más que me ayude. No tenía claro qué actividades tenía que hacer y resulta que no maneja bien la compu y es básico que ujú, maneje bien la compu. O su nivel de comunicación es muy malo y me va a ayudar a hacer llamadas. Entonces dices, híjole, paso uno, ¿cómo vas a contratar a alguien si no tienes claro cuál es la lista de actividades, procesos, cosas que el cuate que vas a contratar va a ser responsable? ¿Sí? ujú, Y entonces ahí está, oye, paso uno, genera esta lista. Oye, ya la generaste, construye más a detalle cuáles son los procesos, cuáles son los formatos, qué es lo que esa persona tiene que tener, tiene que generar, cómo te va a reportar, cómo va a interactuar. Y ahora sí, dibuja quién es el cuate ideal para hacer estas labores, qué características no son negociables para cumplir con todas estas responsabilidades. Fíjate cómo cambia cuando el cuate llega a tu puerta. Una, pues seleccionas al mejor cuate, ya nos saltamos ahí la parte de chin, no fue el mejor cuate. Pero lo interesante es, tienes un listado claro de lo que le tienes que enseñar y de lo que va a ser su responsabilidad. Y entonces puedes hacer un plan claro de decir, a este cuate en una semana, en 2 semanas, en 3 semanas, en un mes, tiene que dominar todo esto. Que ahí Entonces, está el detalle, por ejemplo, qué tanto las empresas pequeñas tienen la descripción de puesto. Eh, realmente le va sumando a esa persona cosas, actividades, situaciones en las que va a ir participando poco a poco o ya tienes realmente la tarea específica, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes problemas que es quiero delegar, pero pues ni siquiera tiene la descripción de puesto. y justo, ¿no? O sea, y entonces dices, bueno, es que son más manos para que ayuden porque hay mucho que hacer. Pero aquí entra esta cuestión del orden. Y entonces es, oye, el que haya una ligera descripción de puesto, de responsabilidades, que tengas claro cuáles son los resultados del trabajo que vas a exigir, cómo va a ser la información reportada, una serie de cosas hace toda la diferencia. Ujú, Y sí. entonces cuando ya tienes ese paso listo, oye, y traes a la persona, entonces me dedico a entrenar. La posibilidad de que tú delegues eficientemente aumenta radicalmente, ¿no? Ujú, Y entonces ahora, y me voy a este típico ejemplo, vamos a pensar en tu agenda, que esta es la otra gran herramienta, este, de, de todo, profesionista, ¿no? Oye, la agenda lo que dicta es a qué estás dedicando el tiempo, dónde están tus citas, dónde están las prioridades, eh, en qué se está yendo tu tiempo, que es el único recurso que no regresa, ¿no? Y entonces es, muy bien, resulta que ya traje a alguien que me ayude. Oye, ¿y para qué quiero tener tiempo? Oye, pues ujú, quiero tener tiempo para dedicarle a el sí. siguiente proyecto, a la estrategia. No es que quiero dedicarle tiempo a la administración y no hay nada que administrar, bebé. ¿Sí? Y entonces hay un momento en donde el tiempo que tú dedicas es a la generación de ideas, pero entonces es, ¿por qué es importante delegar? Porque hay cosas donde tú no generas valor. Oye, porque probablemente la hora del señor director Ismael Osornio vale 1,000 pesos y entonces está haciendo una chamba
de 50 pesos la hora. Entonces, déjame decirte que es una pésima idea que el empleado que vale 1,000 pesos la hora esté haciendo una chamba de 50 pesos durante 4 horas de las 8 horas laborales del día. Sí, es correcto. Y entonces resulta que cuando ya liberas el tiempo, entonces puedes dedicar tiempo a lo que te va a generar. Que normalmente cuando emprendes, ¿cuál es tu principal reto? Generas tu modelo de negocio y tienes que ir a vender. Al principio todo se resume a que tienes que encontrar nuevos clientes. Ujú, Tienes que dedicarte a que tu idea sea lo suficientemente atractiva. Ok, eso no es operar. Eso es eh, cuestiones trascendentales para la supervivencia del negocio. ujú, Oye, entonces resulta que hacer los siniestros, cobrar, este, revisar que se paguen todos los servicios de la oficina, todo eso, pues sí se necesita hacer, pero lo puedo delegar. Y ujú. entonces, pues ya contraté a mi administradora o a mi asistente o a mí, ¿sí? Oye, es que ya me di cuenta, y digo, el otro día platicábamos de esto, que me parece muy interesante con una persona que estoy coachando, este cuate se dedica o hace toda su comercialización o su proceso de comercialización en línea. Y entonces hoy hay una serie de proveedores externos con los cuales conforma su empresa. Y si él se cuestionaba, oye, ¿en qué momento voy a hacer esto dentro de la empresa? Bueno, pues en efecto, ¿cuándo es necesario que esto pase dentro de la empresa y que puedas contratar a alguien y delegar una lista clara de todo lo que esa persona va a tener que ser responsable? Oye, es que yo siento que ya, no, no, no es yo siento, es a qué estás dedicando tu tiempo, oye, cómo están los recursos y entonces es momento de delegar, es momento de sumar a tu equipo. Es momento de una responsabilidad que está dominada, que es rutinaria, oye, ese es, vamos a decir, el nivel de delegación uno. Oye, ya tienes 12, 3 empleados operativos, que a todo dar, güey. Ya tienes manos, ya tienes al que te hace, toda la cobranza, al que te hace los siniestros, al que te ayuda en emisión. Súper fregón. Oye, ahora necesito un empleado que sea el administrador general de la oficina. Ujú. Oye, pues ¿Y luego qué voy a hacer? ese ya no salen las azucaritas, ¿no? Y entonces aquí te enfrentas a otro dilema, cuando delegamos y oye, pues de repente una chamba de X pesos, quiero pagarla en punto 5 X pesos. Error. Oye, Hay que sacar la billetera. hay, hay que tener claro el perfil de la gente que necesitas, pero la otra delegar algo operativo es relativamente fácil, porque haces este listado de tareas del de que hablamos. Pero cuando ya es una responsabilidad que es más trascendental, ahí entra tu cerebro reptiliano. Ujú. Y entonces dice, no, esto sí es muy importante para el negocio. Eso sí, no lo voy a Aquí no delegar. me puedo equivocar. Delegar va a ser un temazo. No sabes qué, mejor no contrato a nadie. Y entonces otra vez tu negocio se empieza a atorar. Y entonces dices, híjole, ¿cuál es aquí la puerta de salida? Ya entré en un laberinto en el que no puedo resolver. Y es este temor de delegar cosas más importantes. ¿Sí? Y entonces digo, si tú lo llevas en el largo plazo, ¿en qué momento contrataste un director comercial? ¿En qué momento contrataste un director de marketing? ¿En qué momento contrataste un director de operaciones? ¿En qué momento? Oye, fueron cosas que eventualmente se fueron delegando, pero que entonces curiosamente empiezan con este principio básico de hacer listado de lo que vas a delegar. Pero ahora, y digo, me gustaría que avanzáramos en la charla, es, oye, ¿qué implica a nivel de dinámica emocional, mental, delegar? Y entonces es un tema de compartir el poder. Es un tema de soltar un pedazo del pastel, no todo el pastel es tuyo, ¿no? Y entonces esto tiene un trabajo muy importante detrás.
Y fíjate que yo creo que transforma cualquier empresa cuando digo, no sé, bajo tu experiencia, te voy a hablar de la mía, pero muchos de los primeros empresarios, la forma en la que generan el ingreso es a través de pago mis gastos y lo que resta va para Miguelito. Eh, en el momento en el que te pones un sueldo, entonces, y tienes bien descritas tus actividades, es mucho más fácil delegar porque empiezas a repartir el poder, porque sabes que tu posición tiene un costo. Pero cuando no tienes un sueldo y estás todo el tiempo sacando de la empresa dinero, entonces vas a seguir siendo el hombre orquesta. Es fundamental que tú te veas como un elemento o un ser que tiene funciones específicas. Si tú no te ves, si tú no te pones un sueldo, entonces lo que va a suceder es que dices, bueno, pues este es mi negocio y este güey no sabe y me voy a tener que meter porque voy a perder dinero. Es una cuestión psicológica bien natural el hecho de poder soltar el poder y empezar a delegar todas las funciones a tu equipo de trabajo. Pero todo empieza con el ejemplo de que la cuenta de la empresa no es tu cuenta bancaria. Justo, ¿no? Y bueno, finalmente, digo, para ahora sí ver como la parte teórica, hay delegación directiva, hay delegación participativa, delegación basada en la confianza y delegación situacional. Esto también hay que entenderlo, sobre todo en las pymes, de que ya tienes el equipo de trabajo, ya tienes la descripción de puesto y a veces va a haber gente que va a levantar la mano o gente que por las condiciones del negocio y el tipo de clientes y por la situación va a tener que ser, oye, ¿sabes qué? Tú vas a cachar este cliente eh, por tu capacidad, por tu experiencia, por la forma en la que te relacionas con este cliente, tú tienes que agarrarlo. A nosotros nos pasa muy seguido que de repente la ascendencia sobre el cliente va a determinar la delegación. Y entonces, oye, ¿sabes qué? Este cliente, la verdad es que solamente te quiere a ti y necesita que tú le marques, que tú lo busques. Va a haber clientes que se sienten muy cómodos con la relación con el coordinador, con el encargado, la persona que normalmente hace la actividad. Entonces hay que ser como muy intuitivos y hay que estar con esta conciencia, ser autoconsciente de que también el negocio, por más que tú quieras, cuando tú empiezas a delegar, va a ser una delegación híbrida. Sería lo ideal que cuando tú vas abriendo puestos de trabajo, cuando vas describiendo puestos, pues vas generando las condiciones para que esta persona se va a hacer cargo de esto y voy a delegar toda la función de cobranza, toda la función financiera, administrativa, la función comercial a esta persona. Pero cuando ya estás andado y eres el hombre orquesta, la mejor forma va a ser delegar de manera híbrida, a través de una situación, a través de la confianza. Por ejemplo, hay personas de toda la confianza del mundo que manejan dinero y que idealmente tendría que llevarlo otra persona, pero por las condiciones en las que está el negocio, vas a tener que esta persona de confianza tomar las riendas sobre ese asunto. No sé, bajo tu experiencia, capitán, estos hombres orquesta, cómo esta delegación híbrida o esta delegación por puestos va siendo mucho más factible. Fíjate que estaba buscando el término para lo que estás explicando y yo lo que creo es que delegar también es un proceso eh, continuo, largo y que se construye, ¿no? Ujú, Y entonces esto que tú pones como delegación híbrida es, pues bueno, sí te entrego, pero le echo un ojo
Y entonces aquí yo el ingrediente que subiría a bordo es, y esta frase yo que la has escuchado mucho es, eh, como es instrucción dada, no supervisada, Es correcto la genera supervisión. pura cochinada, ¿no? Ujú, Y entonces el proceso de delegar tiene un periodo de entrenamiento o un ujú, periodo sí, de acondicionamiento de la persona a la que vas a delegar la responsabilidad. Pero entonces la responsabilidad en ese momento ¿de quién es? Tuya todavía. sí. Oye, estás entrenando a alguien. Tiene este proceso de acompañamiento en donde, a ver, hazlo, a ver cómo nos va. Y luego tiene este proceso en donde, muy bien, ya creciste, eres un adulto en la empresa, ahora sí es tuyo el paquete. Las grandes desastres se generan porque no se supervisa. Y entonces, delegar no significa que te olvides de la situación. Ujú, Necesitas estar enterado de ese proceso crítico. Y digo, curiosamente las organizaciones van generando niveles, ¿no? Y entonces hay ujú, organizaciones con 2 niveles, con 3 niveles, con 5 niveles. Y entonces, pues dependiendo, puedes tener directores, puedes tener gerentes, puedes tener jefes y puedes tener operadores. Y arriba está el director, ¿no? Entonces, a lo mejor te estoy hablando ya de una empresa muy elaborada, pero a veces está el director y sus 5 personas que hacen las funciones. El director y su asistente y su X. O sea, lo que yo quiero transmitirte ahí es al final del día, tú como cabeza tienes que tener la manera de saber qué está pasando en todos lados. Y si tú no tienes ojos, si ya es una organización donde hay varios niveles, tú tienes ojos sobre los dos, tres que están justo debajo de ti, pero ellos tienen ojos sobre lo que está. Y entonces hay un conducto en donde se supervisa y se está pendiente de todos los procesos que están siendo delegados. Y entonces, oye, cuando yo te delego a ti ya todo el área de marketing, yo sé qué cosas son importantes de marketing y entonces te voy a estar preguntando. ujú, Entonces tiene que haber un sistema de reporteo, tiene que haber un sistema de seguimiento, tiene que haber, oye, resulta que en marketing ahora hay tema digital, hay generación de contenidos, hay alimentar las redes, hay una serie de cosas, ¿no? Y entonces, pues esta persona que es la encargada de eso hablará con cada uno de los encargados que tiene de cada hora y supervisará que todo pase. Pero para ti es, oye, ¿y cuánto ha crecido nuestra comunidad de Instagram? Oye, y ¿cuántas reproducciones tenemos en total en redes? Oye, ¿cuál fue el último video que se volvió viral? Porque eso tal vez es lo ujú, importante para ti, ¿no? ujú, Entonces, regreso a la idea central, fíjate, ya hiciste un proceso de planeación antes de traer a alguien. Haces un proceso de, muy bien, esto es, te entreno, te acompaño, tercer proceso. Oye, ya comprobé que ya más o menos le entendiste, o ya le entendiste, ya siento que que ahora sí me vas a ayudar. Te doy la bendición y ahora inicio en un proceso de supervisión. Eso para mí es, muy importante, ¿no? Fíjate que aquí, ay, güey, me acordé, perdón, perdón. Me acordé, yo normalmente me sentía que era un güey que empoderaba a mi equipo de trabajo. Y entonces era, yo recluto bien, delego el 100%, empoderando a la persona y le digo, si sabe nadar y no se hunde, Ya la ya la armamos. armamos. Y oye, no lo sé, investiga. Oye, y el manual no lo hay, hazlo, ¿no? Entonces era, pues, toda la gente que me tocó a mí trabajar en conjunto, ser parte de mi equipo de trabajo, se volvió muy autogestionable por una ausencia paternal, ¿no? Eh, y yo veo en contraste a Michelle, que es alguien que te sientas aquí a mi lado y pícale y muévele. Y el día de hoy, tenemos también, ahora sí que personas que cruzaron
nuestra organización y están en una nueva organización, en una empresa mucho más grande, en aseguradoras, que son coordinadoras, que son responsables de área y que aprendieron con base en la supervisión, el detalle, el estricto orden de las cosas. Entonces, sí es importante que el acompañamiento y la supervisión va a ser tardado el proceso. También tienes que soltarlo en algún momento, porque también tanta supervisión y estar en el detalle y ser castrante y estar que la persona no pueda tomar sola decisiones ni se equivoque, tampoco la va a llevar a ningún lado, pero es preferible a que avientes al ruedo a la gente y ahí que se haga bolas. Fíjate que es un bonito análisis lo que tú planteas, porque yo te diría, y digo, esto está muy valioso, es echa la mirada hacia atrás. ¿Cuántos dolores de cabeza te hubieras evitado dedicando un poco más de tiempo y recorriendo este proceso, este, con algunas de las personas que han venido a Ujú. trabajar para ti? Oye, ¿quién se tuvo que ir por piernas porque no aguantó? Sí, claro. ¿Sí? Y entonces dices, híjole, es que hay una fórmula única que siempre va a funcionar, no existe. Oye, ¿dónde está el hilo negro? Deja abrir el cajón, mira, aquí está el carrete, no existe. Pero lo que sí es claro es, eh, en la medida que tú tengas esta estructura de proceso, este acompañamiento, esta claridad de la actividad y esta habilidad, fíjate, estaba buscando la palabra y se me iba. Lo que pasa es que cuando tú vas a delegar algo, también tienes un proceso de mentoreo con ese nuevo Ujú. integrante de tu equipo. Sí. Y entonces tu habilidad para ser un buen mentor, y creo que, por ejemplo, en eso eres muy potente. Entonces, a lo mejor mentoreas en ciertas cosas y entonces, pues tú haces muchos guerreros capaces de aventarse cualquier cosa y autogestiónense, pero hay demasiados descalabros en el camino. Ujú. Oye, al final de cuentas, cuates súper autogestionables con muchos descalabros. Oye, el otro lado de la moneda, como ejemplo que estamos usando es Michelle, ¿no? Estructurada, paso a paso, que esto sea claro. Y entonces evaluemos las veces que Michelle ha delegado y las veces que Ismael ha delegado. Y entonces tú dices, no, bueno, es que yo he hecho gran volumen, gran escala y Michelle los hace a mano. Yo creo que hay un balance de las dos cosas. Sí, claro. Oye, si tú no haces a mano a tu administrador, tienes un problema. Oye, si el cuate que es el encargado de la limpieza del edificio, pues en lugar de barrer para los dos lados, barre nada más para un lado, pues va a estar medio puerco el piso, pero a lo mejor no es tan importante y le vas a decir otra vez está puerco, aprende a barrer. Ujú. Y entonces a lo mejor ahí no hay tanto tema. Oye, pues no importa, tenemos una fuerza de 40 vendedores, entonces si salen a la calle por algoritmo de fuerza, van a vender tanto. Salgan todos. Híjole, delegar la venta de esa manera, pues es, híjole, ¿y qué dagas y cómo van a establecer tus relaciones de largo plazo? Y ta, 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 ta. A lo mejor la venta del día se soluciona. Oye, muy probablemente dentro de ese grupo de 40 vendedores van a estar los 5 que te van a hacer la diferencia. Ujú. Y entonces tú dices, soy un fregón, porque, pero entonces te digo, es un balance entre lo que se necesita, lo que hay que hacer, 80 cuál es el muertos, ideal. 5 guerreros. Es un balance. Ujú. Y entonces eh, hay cosas a las que hay que dedicarle mucho tiempo y mucha atención y cosas que pueden ser tratadas de manera más superficial. Y aquí me regreso al punto básico que toqué hace unos minutos, es lo que sí necesitas tener es una clara disposición a compartir el poder. Ujú. Fíjate que para ser como mucho más específicos y ser descriptivos en esta tipos y modelos de delegación, tenemos la delegación directiva. El líder asigna tareas con instrucciones detalladas y supervisión cercana a lo que hablábamos. Luego está la participativa, la delegación participativa, donde el líder involucra al equipo en la toma de decisiones y asignación de tareas valorando sus opiniones. Esto, recuerdo que me has platicado, capitán, la participativa a veces
te dices, oye, ¿por qué a todo mundo le da juego el líder, ¿no? Y entonces también tiene su función estas decisiones democráticas, ¿no? Donde se involucran todas las partes. Luego, la basada en la confianza. El líder asigna tareas con alta autonomía, confiando plenamente en el juicio del equipo. Entonces ya es por mérito. La situacional, lo que hablábamos, adapta el estilo de delegación según la situación específica y características del equipo. Tú tienes en tu equipo gente con ciertos talentos que van a ayudar en tareas más específicas independientemente del puesto. Y las innovadoras, donde la delegación de responsabilidades completas, el equipo propone soluciones y se autodetermina el equipo. Yo creo que ese es como el último nivel de delegación, donde pues levantan la mano, ¿no? Las personas y dicen, oye, ¿sabes qué? A mí me gustaría comandar este proyecto, etcétera, etcétera. Esta es la ventaja de conocer en qué etapa del negocio te encuentras, conocer en qué etapa de tu liderazgo y de tu conocimiento empresarial te encuentras, conocer la etapa en la que tu equipo de trabajo se encuentra, qué tan verde y qué tan experimentados son, y sobre todo también el entorno y el tipo de clientes con los que te estás relacionando en estos momentos, va a determinar que toda esta suma de partes tú puedas elegir qué tipo de delegación vas a poder realizar con efectividad. Todo tomando en cuenta en el papel de estar llevando sin caer en el micromanagement, ¿no? De que hemos hablado. Oye, pues ¿sabes qué? Vas a delegar, respira, güey, eh, ponte a hacer las cosas que tienes que hacer y realiza juntas o plan o sesiones de seguimiento con fechas específicas y no quieras estar haciendo el micromanagement de todos los días, viendo a ver si se mueve poquito el tablero, ¿no? Adelante, capitán. Sí, pues digo, tocaste una parte muy importante y digo, es este rollo de, eh, porque es otro gran pecado capital, ¿no? El tema del micromanagement. Y entonces superviso a todos todo el tiempo, estoy encima y entonces tener claro los mecanismos de seguimiento y de supervisión y que estos sean eficientes y que hay algo que tiene que ser una junta, que sea una junta. Hay algo que puede ser un formato, que sea un formato. Hay algo que puede ser un correo, que sea un correo. Aquí el tema es contar con la información relevante en el momento relevante, ¿no? Porque al final de cuentas es lo que tú necesitas es saber que estas responsabilidades de las que te desprendiste están siendo ejecutadas de la manera en la que el negocio lo requiere, ¿no? Y entonces, pues este es el gran reto, ¿no? O sea, es que tu negocio acabe nutrido de un gran equipo que te permite al final del día escalar las operaciones. Y aquí entramos a este término de, oye, el hombre orquesta tiene una capacidad limitada para crecer. Oye, y entonces este famoso de, oye, ¿y cuándo vas a ir de 1x a 10x? Pues ir a 10x necesitaría, si fuera a hacerlo el hombre orquesta, que el día durara 72 horas. Pues ya no la armaste. Entonces lo que necesitas son brazos y procesos que corran para que en un día de 24 horas pase lo que tiene que pasar en 24 horas. Y entonces, oye, ¿cuál es la finalidad de todo negocio? Oye, pues si tú mañana pones un puesto de tacos allá afuera, pues a lo mejor tú te levantas en la mañana, haces el guiso, vas y compras las tortillas en la madrugada y a las 8 de la mañana está el sensei sentado con su canastuca vendiendo tacos. Ah, está bajo control. Oye, ya me di cuenta que bien vendo una canasta y se me acaba en 2 horas. Voy a hacer dos. Oye, y se me acaba. Oye, y ya me preguntaron que si no tengo en otros lados, porque hay gente que solo está unos días por aquí, pero entonces a lo mejor puedo poner otra canasta de tacos en otro lado. Ujú. Y entonces llega un momento en donde dices, híjole, pues necesito otro que se encargue de la canasta de tacos acá, otro de la otra Ya tengo 5 puntos, necesito 4 empleados más. Pero entonces yo sigo guisando. Oye, la cantidad de guiso que hay que hacer, pues ya se convierte en un tema.
Oye, transportar a 5 puntos diferentes de la ciudad es un tema. Y entonces, Ya estás chofereando. este tema de que se suman actividades en la medida que tú escalas tu negocio, entonces tienes que tener claro en qué consiste y entonces en qué momento es, oye, ¿qué será lo más importante al final del día? Oye, ¿será importante que Ismael esté sentado vendiendo tacos en la primer canasta que puso? No, hombre, será importante que Ismael ande por la ciudad viendo en qué puntos va a poner más canastas. Entonces tiene que haber ahora un vato que cocine, tiene que haber un vato que reparta las canastas, tiene que haber un vato que recoja las ganancias de las canastas y tiene que haber empleados lo suficientemente honrados que atiendan cada canasta y tengan claro un horario. Oye, ¿y si pasamos de la canasta a un restaurante? Y entonces empieza este rollo de escalar y cómo, y digo, este es una analogía muy simple, pero es cómo tu negocio te va pidiendo más cosas, cómo lo que es importante que tú ejecutes va cambiando y cómo al final del día es, pero si yo no estoy en control de la cobranza, me van a asaltar todos y cada uno de Ujú. los dueños de ¿cómo se llaman? Los empleados de cada canasta. Sí. Oye, pues si llevé 500 tacos en cada canasta multiplicado por tanto, tienes que darme tanto. Oye, y entonces, pero si yo no voy y recojo el dinero y si el administrador se va con todo el dinero, no, bueno, pues ¿qué hiciste cuando lo contrataste? Que es un cuate que se puede ir con las ganancias del día. Y entonces resulta que tú estás súper temeroso de dejar el dinero en manos de otros, cuando lo que necesitas es que ellos cobren eficientemente, que haya quien lo recolecte y que eventualmente esté en tu cuenta listo para ser gastado o reinvertido, Ujú. Y ¿no? fíjate que algo importante cuando empiezas a delegar y empiezas a escalar el negocio va a ser las plataformas y las herramientas tecnológicas. No es posible que todo lo tengas en papelito, que tengas en una libreta. Entonces, esta parte, miren, aquí tenemos para ahora sí la parte de toolkits. Pues tenemos plataformas como ClickUp, To Asana, Trello, Monday, Smartsheet, tenemos Teams, cuál es tu CRM, a lo mejor para darle seguimiento también a tus vendedores, darle seguimiento a tu equipo de servicio al cliente. Esto es sumamente importante. Debes pasar, o sea, cómo tu mentalidad tiene que ir de ser el hombre orquesta a ser el hombre omnipresente a través de una herramienta y poder ver en un mapa, ahora sí, en una hoja en blanco, en una one page, cómo cierra tu negocio todos los días, o cada semana, o cada mes, Dashboard se llama. un Ajá. dashboard. Entonces, esto también va a ser importante. El hecho de que tú aprendas a delegar no es soltar, es tener la herramienta que te permita tener el control de lo que está sucediendo en tu empresa y que eventualmente puedas pedir una rendición de cuentas muy clara de las situaciones que no están sucediendo y que deberían estar sucediendo. En esta parte del dashboard, de los mapas de control, de las herramientas tecnológicas, de las herramientas de seguimiento, ¿cuál es tu experiencia, capitán? Bueno, pues es una herramienta básica, digo, hoy me ha tocado trabajar en muchos proyectos con Monday, por ejemplo, ¿no? Ajá. Monday es una gran herramienta. Pero fíjate, lo interesante cuando ya ves la herramienta es, por un lado, te da visión de las tareas que se están Ujú, ejecutando. Oye, te da visión sobre quiénes son los responsables, los tableros se alimentan y entonces tú accedes a Monday en tu computadora donde estés conectado. ujú. Y entonces puedes saber el estatus de muchas cosas a la Es vez. un servicio web. Exacto. Pero fíjate, yo creo que aquí lo más importante, y me regreso a este tema de cuando tú empiezas a construir tu tema de delegar, es que se genera mucha claridad de qué se está ejecutando. Ujú. Y entonces no es lo mismo de, bueno, pues ¿cómo va tu chamba? Ah, no, es que la chamba de ¿Cómo Ismael vamos? es A, B, C, D, E y F y se está ejecutando esto y no necesito preguntarle, estoy viendo. Y estoy viendo cómo en su interacción con tal va atrás. Y estoy viendo cómo este número va, allá, ¿no? Y entonces este tema de poder delegar con esta potencia y de poder supervisar con esta potencia,
pues hace toda la diferencia, toda la diferencia. Yo de verdad es que veo a la gente, sufriendo con sus procesos y no, es que no le da y no he encontrado al director comercial adecuado. Es, tu equipo es un reflejo de ti. Ujú, completamente. Si tú eres un caos, probablemente tu equipo va a ser un caos. Oye, genera este momento de autoconciencia y decir, híjole, en el momento en el que yo suba gente a mi barco, yo como sea, si soy desordenado, me aguanto, me quiero y me soporto. Pero tener un otro desordenado junto a mí probablemente exaspera a cualquiera. Ujú. Entonces, el nivel de orden que te implica empezar a sumar para poder delegar es muy importante. Y ahora con tu experiencia, capitán, por ejemplo, me platicabas que ahorita estás de consultor en una empresa, de, de En una maquiladora. Ujú. maquiladora. ¿Qué herramientas se están utilizando para darle seguimiento a las operaciones, a los líderes, como ahora sí, el CEO o el director general, de qué manera está delegando y está supervisando a su gente? Fíjate, justo estamos trabajando en esta parte de la construcción de los canales de comunicación, Ujú. eh, el dibujar el mapa de la O organización. sea, no hay. No, sí hay, pero fíjate, No es estamos diciendo chistoso. el nombre de la maquiladora, ¿eh? No, 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 no. Sí hay, pero lo interesante es que están construidos, vamos a decir, en lugar de que haya una supercarretera, hay un caminito comunal empedrado con baches de tierra. Oye, y entonces todo el mundo lo recorre porque es el camino que hay que recorrer. Ujú, Pero la velocidad que recorre, las posibilidades de falla, de descompostura en el camino, es alto, ¿no? Oye, se están montando en una herramienta como Monday para muchas ujú, cosas, ujú. pero lo que yo te diría es, creo que lo más importante es generar este punto de conciencia, de trabajo concreto, de decir, ¿De quién es el estas son las responsable? situaciones. Y Ujú, fíjense, la realidad es que el camino que se recorre es desde el dueño hasta el integrante más operativo de la organización. Y como les digo, puede haber operaciones comisiones. Oye, de repente descubres que hace falta una persona, y digo en este arte de delegar, ujú, es decir, aquí hace falta una supervisión. Aquí hace falta un cuate que sirva de enlace entre estas dos áreas. Aquí, y entonces a veces es una persona, a veces es un formato para comunicar, a veces es un ritual, es una junta de arranque, es una junta de cierre, es una junta para comunicar determinadas cosas. A veces es, y digo, vivimos en la era en la que el WhatsApp es la herramienta que resuelve todo y nada. y eso es terrible, ¿eh? O sea, ¿Cuántos grupos de WhatsApp tenemos? Y es entonces terrible. resulta que por el WhatsApp vienen los archivos, vienen las quejas, vienen las felicitaciones, vienen los pendientes y entonces encuentra el pendiente 485 en un grupo de WhatsApp donde todos participan todo el día, toda hora. Imposible de encontrar. Fíjate que nosotros nos pasó aquí en la organización. Nosotros tenemos un CRM y un portal. Pero por la practicidad, eh, cada persona tiene su propio WhatsApp, pero había un área que estaba compartiendo el WhatsApp, porque así se generó históricamente. Y entonces cuando una persona dice, oye, me gustaría tener mi propio WhatsApp porque entonces la función y me estoy quedando y a veces pues no sé en qué me quedé del cliente que me preguntó tal cosa, perdí ya completamente el hilo de la conversación. Y entonces fue cuando me platicaron que querían otro WhatsApp, otra cuenta de telefonía y WhatsApp. Pues para mí fue sorprendente la forma en la que estaban realizando su actividad de seguimiento de cobranza. Era el WhatsApp. Y a pesar de que tenemos herramientas, y esto yo creo que debe ocurrir muy, muy cotidianamente, porque la verdad es que es un canal muy, muy ágil de comunicación, que estás interactuando todo el cliente, porque del WhatsApp tienes que pasar a alimentar una base de datos, un CRM,
Ok, ponerle palomita, ponerle tu nota de que, oye, sabe que este cliente mañana me confirma el pago. Y entonces, pues mejor ahí lo dejo y le pongo colorcitos y le pongo etiquetas y ya valiste. Se va a traspapelar. Igual que la libretita, hace años, cuando empezamos a delegar cosas, la persona encargada que traía su libretita. Y en la madre, güey, iba tachando Plumón con plumón fosforescente los fosforescente. pendientes. Dices, no manches. Pero fíjate, ¿qué punto medular tocaste ahorita? Oye, si yo delego sin herramientas suficientes para que las personas cumplan con su trabajo, o, o delego algo que a lo mejor yo soy un genio que puede traer todo en la cabeza y ser capaz de encontrar cualquier cosa dentro de una conversación de WhatsApp a todo dar. Pero entonces, cuando tú delegas esa función y entonces esta persona que tú invites entra a tu caos sin las herramientas adecuadas, esa delegación va a ser ineficiente. Ujú. Oye, cuando tú le dices, esta es la herramienta, este es el reporte, este es el camino oficial, ¿verdad? Le vas a hacer la vida mucho más fácil, pero cuando la vida de él es fácil, adivina la vida de quién es más fácil, Sí, la del que tuya, delegó. claro. Entonces, eh, si yo lo llevo a un tema, fíjate, cuando tú estás pensando en delegar, llega un punto en donde tú ya diseñaste tu puesto, donde ya diseñaste las herramientas, viste qué herramientas necesito, qué controles necesito generar, hice todo este proceso de acompañamiento y todo eso. Esto acaba reflejado, un proceso bien delegado acaba reflejado, uno, en la agenda del cuate al que le delegaste, entraron cosas Ujú. y en tu agenda salieron cosas y entraron cosas nuevas, diferentes, que te permiten, si antes tenías que dedicarle 25 horas a algo, ahora le vas a dedicar 1 hora de supervisión. Salen 25 cosas, entra tu hora de supervisión. Pero ahora ya delegaste las 24 horas restantes de la semana de lo que le dedicas 25 horas, ahora se tienen que aplicar a otra cosa, ¿no? Entonces, este arte de delegar es, es un ingrediente trascendental en tu éxito como emprendedor. Y entonces a veces pensamos que es el producto, a veces pensamos que es el modelo de negocio, a veces... Y entonces yo digo, y la gente se descuida y de repente hay grandes negocios que se mueren porque el emprendedor se cansa, porque el emprendedor no sabe hacer equipo, porque el emprendedor no fue capaz de delegar a tiempo funciones para él poder seguir creciendo, dedicarse a lo que sigue. Entonces, yo creo que el gran aprendizaje de este capítulo es, oye, te tienes que preocupar por saber delegar. Si hoy todavía no tienes empleados, híjole, échale un ojo a todo este tema que te Ujú. hicimos de ahí un proceso. Si hoy ya tienes, ¿les estoy ayudando o no? Oye, estoy renegando un chorro, soy Gargamel, detrás del escritorio. Híjole, este, creo que entonces tuviste procesos que no están construidos de manera sólida y entonces no delegaste, aventaste la chamba, Ujú. ¿no? Fíjate, tenemos poco tiempo, pero me gustaría hacer este ejercicio. La inteligencia artificial nos mandó una serie de preguntas Ok. para que nosotros, los expertos en mindset, toolkits and hacks, podamos responder y que algo que también nos han pedido nuestros fans, nuestro público, que es nuestras tías y, y nuestros hermanos, es que aterricemos con cosas así como más de experiencia, ¿no? Que pasemos de la teoría a la práctica. Entonces vamos a hacer este ejercicio con respuestas como muy concretas, tres, cuatro, en los 5 minutos que nos quedan para después cerrar. Entonces vamos con la primera, capitán. Vamos a responder ambos de manera como muy rápida y muy sencilla. ¿Cuál es la tarea estratégica que se ha pospuesto con la inmersión en labores operativas y cómo la delegación podría liberar al líder para abordarla? ¿Cuál es la tarea más estratégica que se ha Estratégica se ha propuesto? pospuesto. Bueno, a mí me parece, y digo, Ujú, esto es interesante y yo esto lo remonto a tu modelo de negocio. Y ujú, entonces
Y hay una cosa que se llama recurso básico o crítico y proceso básico o crítico. Y entonces, hay cierto recurso que siempre tiene que estar en tu negocio para que tu negocio funcione. Y hay cierto proceso que tiene que ser ejecutado de manera muy exitosa para que tu negocio funcione. Oye, eso cambia con el tiempo, pero entonces ¿dónde está la tarea más estratégica? Normalmente está asociada o a tu recurso crítico o a tu proceso crítico. Y digo, en cada industria va a variar. Ujú, Si nos vamos a nuestra industria, donde hemos entrenado a una fuerza de ventas muy importante, pues la tarea más estratégica es vender, ujú. es prospectar, es el Prospectar, famoso tiempo verde, ¿no? prospectar. Oye, cobrar ser importante es súper importante, pero que tú estés sentado frente a alguien para que se convierta en tu cliente es más importante. Ujú. Entonces, probablemente puedas tener a alguien que pueda llamar para decir, oiga, ¿cómo le ayudo para pagar? Pero toda la explicación técnica, el proceso de convencimiento, el manejo de objeciones que hace la persona que va y convence a alguien de adquirir un seguro de vida, es un proceso estratégico para ese despacho. Sí, yo creo que la atracción de obtención de leads, de prospectos, para mí es como la que normalmente todo mundo se embola en la operación y se deja de ver estas cuestiones estratégicas que es acercar los shareholders a tu negocio, ya sea proveedores, ya sea clientes, y eso normalmente va a ser la última delegación. O sea, realmente ya el tener a un CEO y convertirte ya tú en ahora sí, en solamente pues están en el board, va a ser como que el último eslabón, ¿no? Pero el que hace el que participa en la relación con los shareholders, me parece que es la más estratégica de todo. Todo lo demás se puede operar para mí. Segunda, ¿qué temores subyacentes impiden la delegación plena? ¿Y cómo se puede desafiar conscientemente estas creencias limitantes? ¿Cuáles son los principales temores que tú crees que un CEO, un líder, impide la delegación plena? El principal que todo el mundo tiene es lo que yo hoy hago, yo soy la mejor persona para hacerlo Sí. y no hay nadie igual de capaz que yo para hacerlo. Entonces, híjole, te lo voy a pasar, pero híjole, no estoy yo cierto de que tú lo puedas ejecutar. Entonces, Ujú. este temor de que si yo no lo ejecuto no va a estar bien hecho, es la tumba del proceso de delegación. Yo he visto que el principal temor es sobre todo que no se sienten capaces en temas complejos que tú ves complejo, la persona esté capacitada para, digo que está muy alineado a lo tuyo, pero entre más complejo sea, tengo que intervenir. Esa es como la parte para mí fundamental. Tres, ¿cómo se puede evaluar de manera más objetiva las fortalezas y el potencial no explotado del equipo para asignarle tareas que los desafíen y fomenten su desarrollo? Híjole, esta es una gran pregunta. Y eh, creo que hay muchos momentos. Oye, definitivamente cuando contratas a alguien tienes que tener una muy buena entrevista para explorar su Ujú, pasado, ujú. a explorar sus gustos, explorar sus deseos, Historial de de éxito, ¿no? Decían. crecimiento. Y digo, es el historial de éxito y hacia dónde quiere ir, ¿no? Ujú, Porque al final de cuentas es una pieza que vas a insertar en tu... Oye, ya operando, tienes que tener claro la gente que trabaja contigo en qué es potente, en dónde tiene áreas de oportunidad. Y entonces ahí muchas veces necesito una capacitación para que este cuate despliegue el siguiente nivel, ¿no? Y entonces necesito que se capacite en X cosas. Oye, muchas veces lo que necesita es compañía, necesita un mentoreo o un coacheo para poder ir al siguiente nivel porque no lo alcanza a ver. Oye, y muchas veces lo que necesita es que le des espacio y le des cancha para que el cuate desdoble y ujú. desarrolle. Sí. Entonces, si tú me lo preguntas, creo que la tarea aquí más importante es generar toda esta conciencia desde que estás contratando hasta que el cuate ya está operando, es este cuate cómo va a ser mejor. Y ahí entramos a esta teoría de liderazgo que hablábamos la semana pasada, del tema de que hoy el líder ya no es un dictador, el líder es un habilitador de su equipo, Ujú, ¿no? ujú. Yo creo que
poniendo pruebas en el camino, para mí es la forma en la que vas evaluando quién es capaz. Vienes de menos a más, te voy generando las oportunidades para que vayas demostrando si puedes lidiar con temas mucho más complejos, pero definitivamente la acción. No va a haber ningún test psicológico ni nada, pues, salte a la cancha a jugar, güey. No, ver jugar a alguien te da toda la información, ¿no? Muy bien, vamos con dos últimas, pero esto está divertido. Se está delegando funciones o abdicando responsabilidades. ¿Cómo se puede asegurar un seguimiento efectivo sin incurrir en el micromanagement? Bueno, a ver, fíjate, estoy delegando una función o una responsabilidad Ujú, y aquí tiene que ver con la disposición del líder de compartir el poder. ujú, Yo te puedo decir, muy bien, vas a hacer esto, pero yo sigo siendo el responsable, yo te superviso y entonces esto no va a pasar a la siguiente área hasta que no pase por mí. ujú. Oye, ¿qué nivel de confianza le estás transmitiendo a la persona a la que dices, bueno, te lo paso, pero al final de cuentas el responsable soy yo? Creo que no es buena idea, ¿no? Cuando tú decides compartir el poder, es compartir la responsabilidad y entonces tu equipo va a crecer en la medida que todos sean capaces de hacerse responsables de su parte. Pero para que ellos puedan hacerse responsables, lo primero que necesitas tener tú es la disposición de ceder la responsabilidad. Sí, y yo complemento esta parte que lo hemos hablado en otros capítulos. Estas organizaciones perfectas que no se equivocan o que no dejan que su gente se equivoque, van a tener poco capacidad de aprendizaje. Sí, hay cosas que no puedes tener errores, hay cosas que no te puedes dar el lujo a cometer errores, pero sí tienes que llevar a tu equipo a que en cosas que no van a determinar el rumbo del negocio, a que aprendan bajo la premisa de el error. Entonces, yo creo que aquí es sumamente importante que la delegación para que sea efectiva y no caigas en el micromanagement es con base en resultados muy tangibles o procesos muy específicos que tú tienes que medir. Yo no te voy a, hasta que tú realices esta tarea, lo vamos a ver. Entonces, pues te vas con esta tarea, nos vemos en 3 días y espero que la tengas hecha. Última, capitán, vamos a agarrar una divertida. ¿Cómo se puede comunicar el porqué de la delegación al equipo para que se comprenda su importancia estratégica y no lo perciban como una carga adicional? Híjole, esta me encanta. Si tú delegas algo y no le dejas claro qué parte juega del gran propósito de la empresa, es la persona no le va a dar la importancia Ujú, o no va a entender cómo está colaborando al gran todo. ujú, Esto en términos muy sencillos es una especie de alineación de la organización. Entonces, cuando yo transmito un porqué, tiene que ser muy claro cómo esto es parte del rompecabezas de todo el resultado de la organización. Porque entonces así yo entiendo que si yo no hago lo mío o si soy deficiente en lo mío, ¿cómo le pego al propósito grande? ¿Y cómo le pego a un chorro de gente? Entonces digo, al final del día es este rollo de sumemos como equipo para este gran propósito, ¿no? Esa es la gran trascendencia de transmitir los porqués. pues muy bien, digo, con esto llegamos al término de nuestro programa. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en estos 60, 70 minutos en los que estuvimos conversando. Si tienen ustedes más preguntas, si nos quieren eh, llegar a través de nuestras redes sociales, algunos cuestionamientos, temas que quieran tocar, con muchísimo gusto, denle like, suscríbanse, compartan. Es que todo esto lo tenemos que decir, para que ya no nos vean nada más nuestros tías. Lo que Ismael quiso decir es, un proceso en el que nos queremos meter es detonar un poco nuestra posibilidad de interactuar con el público, dado que esto no son programas en vivo, sino es contenido que se genera, pero toda su retroalimentación, sus comentarios, sus preguntas, es importante que lleguen a través de la página de Instagram, a través del YouTube, que lleguen Spotify, es- YouTube, que llegue Instagram, esta Facebook, retroalimentación, estas preguntas, porque al final TikTok. del día es, eh,
para nosotros es muy importante, y digo, eh, para la gente que nos escucha, pues vayamos convirtiéndonos en una herramienta que puede usar más, una herramienta que se disfruta más, una palanca de crecimiento para mucha gente. Y al final del día nosotros estamos divertidísimos aquí detrás del micrófono, pero me queda claro que hay una parte en donde estamos buscando que esto se vuelva una acción trascendente en muchos sentidos, ¿no? Entonces, detonar toda esta interacción y digo, prometemos que nuestra Instagram va a mejorar, ya vamos a empezar a generar también contenido de otra manera, no simplemente nuestros reels con fracciones Del programa. de programa. Pero sí, estamos ansiosos por tener su retroalimentación. Bueno, Les mandamos un muchísimas abrazo. gracias. Un abrazo. Namaste.